baja. Ustedes ya dieron hemorragia digestiva alta y ahora vamos a comenzar con la baja. Yo voy a sacar la cámara porque ocupa mucha banda de internet y por ahí se corta. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, ¿a qué se denomina hemorragia digestiva baja? ¿Ustedes están viendo la pantalla o no? Sí, se ve. Se ve perfecto. Bueno, hemorragia digestiva baja es la que se produce después del duodeno, es decir, en el ángulo duodeno-yeyunal, donde está el ligamento de Treis. De ahí hacia el ano, toda hemorragia digestiva se considera baja. Y del ángulo de Treis hasta la boca se considera hemorragia digestiva alta. ¿Qué características tienen las hemorragias digestivas bajas? Son mucho menos frecuentes que la hemorragia digestiva alta. En el 80% de los casos cesan espontáneamente. Recidivan en un 25%, la tasa de mortalidad es entre el 2 y el 4%, siendo que la hemorragia digestiva alta, la tasa va entre el 5 y el 10, es decir, tiene la mitad de la mortalidad que la hemorragia digestiva alta. Generalmente tiene menos tendencia al shock que la hemorragia digestiva alta. Esas son características generales de las hemorragias digestivas bajas. Generalmente el sitio de mayor sangrado es el colon y el recto, el 85%. El intestino delgado, el 5%. Y fíjense que pongo que un 10% corresponde a hemorragia digestiva alta. Quiere decir que clínicamente nosotros nos confundimos, pensamos que es una hemorragia digestiva baja, le hacemos los estudios, la colonoscopía, y después vemos que resulta ser una hemorragia digestiva alta. Eso ocurre en el 10% de los casos. Es decir, el 10% de la hemorragia digestiva baja, que nosotros creemos que son bajas, terminan siendo hemorragia digestiva alta. De las patologías colorectoanales que más frecuentemente sangran, es la enfermedad diverticular, que va entre el 20 y el 50%, luego las angiodisplasias, la colitis ulcerosa y el Crohn, neoplasias, pólipos, hemorroides, fisuras, colitis infecciosas, como la enterocolitis invasiva, la colitis isquémica, la proctitis postirradiación. Estas son las patologías, más o menos, fíjense que lo principal son los sangrados por la enfermedad diverticular, angiodisplasia, y algunos consideran también que es frecuente el hemorroide, pero el hemorroide generalmente no, son pacientes que consultan por una leve proctorragia y pacientes que no se internan, que consultan ambulatorio, que realmente no sé si no es más frecuente en sí las hemorroides, pero tienen menos internaciones, menos consultas, menos... Bueno, de las de intestino delgado, habíamos dicho que era entre el 2 y el 15%, habíamos dicho el 5% nosotros, pero el rango va entre el 2 y el 15%, la angiodisplasia, el divertículo de Meckel, la enfermedad de Crohn, la enteritis actínica y la púrpura. Con respecto al divertículo de Meckel, ya vamos a ver que es más frecuente en niños y adolescentes. Es una de las causas más frecuentes de sangrado. Y las angiodisplasias son malformaciones vasculares que se ven más en adolescentes. Eso ya lo vamos a ir desarrollando. Se manifiesta por enterorragia. ¿Quién me puede definir lo que es una enterorragia? Alguien, por favor, participe. ¿Qué diferencia hay entre enterorragia, hematoquesia, melena, proctorragia y sangre oculta en materia fecal? La enterorragia sería quizás sangre un poco más rutilante, más roja. En realidad, enterorragia, el término solamente indica que es de intestino, que es sangrado del intestino, delgado. Y hematoquesia es lo mismo. Muchos autores consideran lo mismo, la enterorragia con la hematoquesia. Pero clínicamente,
la enterorragia y la hematoquesia tienen la sangre mezclada con la materia fecal. Y puede ser roja rutilante, con coágulos. No hay una diferencia bien clara entre lo que es hematoquesia y enterorragia, pero sí lo que es melena y lo que es proctorragia. La melena es sangre oscura que se produce porque se digiere la sangre. Para que haya melena, tiene que haber sangrado 60 a 100 mililitros y estar en el tubo digestivo unas 14 horas. Se considera que en ese tiempo y esa cantidad le da tiempo a al sangrado a transformarse en melena. La melena no solo se produce por sangrado alto, perdón. A veces cuando es un sangrado bajo, que hay, por ejemplo, un retardo del tránsito intestinal y es un sangrado por debajo del ángulo de Treis, se puede transformar en melena también. Como así también, un sangrado alto, que es por ejemplo, una úlcera sangrante de duodeno, así como da melena, también puede dar enterorragia, dependiendo la cantidad de sangrado y la velocidad del tránsito intestinal. Entonces, la melena, si bien es más frecuente en la hemorragia digestiva alta, también puede darse en la hemorragia digestiva baja cuando es lento, que la sangre permanece en el tubo digestivo más tiempo. Con respecto a la proctorragia la podemos reconocer porque la sangre no está mezclada con la materia fecal. La sangre la rodea, es por fuera. Y ahora les voy a mostrar unas imágenes que no son lindas, pero sí son efectivas para que entendamos. Después tenemos la sangre oculta en materia fecal. Esa sangre no la vemos, se detecta por estudio en un paciente anémico y hay métodos de estudio de materia fecal para detectarla. Por ejemplo, esto es una melena, lo que vemos acá. Son heces alquitranadas. Alquitranadas son como el alquitrán, bien oscura, tienen un olor muy característico. No sé si alguien ha entrado en la habitación de un paciente que tiene melena, se siente ese olor típico que de lejos uno, con el tiempo ya la reconoce desde lejos. Este paciente seguramente tuvo melena. La hematoquesia es sangre roja, que acá no se ve bien, pero que generalmente está mezclada con la materia fecal. Y la proctorragia, fíjense que la materia fecal adentro está limpia y por fuera tiene el sangrado. Entonces es importante saber reconocer o interrogar o que el paciente refiera o ver, porque con estas características nosotros nos orienta un poco hacia el sitio del sangrado. Bien, si nosotros tenemos un paciente que consulta por una hemorragia digestiva, hay 5 pasos que tenemos que hacer. El primer paso es la evaluación inicial del paciente. La evaluación inicial es una evaluación clínica y poner en marcha una hemodinámica. Es decir, primero tenemos que valorar la magnitud del sangrado. Y la magnitud del sangrado clínicamente se va a manifestar por distintas alteraciones, de acuerdo a la cantidad de sangre que perdió. Yo ahora les voy a poner un slide donde se ve lo que va cambiando a medida que se va perdiendo sangre. Entonces, una vez evaluado el paciente, sabemos ante la urgencia que estamos y apurar las cosas que tenemos que hacer. Segundo, tenemos que establecer el origen del sangrado. ¿De dónde sangra? ¿Sangra? ¿Es alta el sangrado? ¿Es bajo el sangrado? ¿Es de delgado? ¿Es de colon? ¿Qué antecedente tiene el paciente para sospechar que el sangrado es de divertículo, según la edad, según los antecedentes? Bueno, establecer el origen es lo segundo que tenemos que hacer. Tercero, detener la hemorragia activa si es posible. ¿Y por qué esto va tercero y no segundo? Porque si no sabemos el origen, no vamos a saber qué hacer para detenerla. Cuarto, una vez detenida la hemorragia, tenemos que tratar el trastorno causal.
Y quinto, prevenir la recurrencia. Ustedes cuando quieran preguntar algo o que no entiendan, me paran y seguimos y charlamos. Por ejemplo, la evaluación clínica de una hemorragia. Fíjense el primer renglón que habla que si perdió 750 mililitros, no hay alteración mental, ni nada, ni palidez, nada de eso. El pulso no pasa los 100 pulsaciones por minuto. La tensión arterial es normal, el relleno capilar es normal, la frecuencia respiratoria normal, la diuresis no se modifica, el hematocrito puede estar levemente descendido y puede tener una hemoglobina hasta 10 gramos. En estos casos, cuando es leve, solamente se repone en cristaloide. Este, por ejemplo, puede ser un paciente que fue a donar sangre. Puede tener un poquito de taquicardia, pero al rato compensa por ejemplo, una herida clínicamente es leve. Cuando perdió entre 750 y 1500, ya el paciente se pone pálido. Le falta un poco el aire. La frecuencia cardíaca aumenta un poco, pero no tanto. Aumenta hasta 120. La presión sigue manteniéndose normal. El relleno capilar es retardado. ¿Se acuerdan cómo se hacía el relleno capilar? ¿Cómo se medía? Podemos presionar en un dedo Presionando el el lecho dedo. unguial y esperamos a ver en cuánto tiempo se rellena. Claro. ¿Y cuánto es lo normal? 1 o 2 segundos. 2 segundos, exacto. Por ahí uno se da cuenta, generalmente no lo controlamos, pero es casi instantáneo. Cuando es normal es casi instantáneo, después se va retrasando, incluso cuando que está muy chocado, ni siquiera vuelve a ponerse rosado el lecho unguial. Entonces ahí ya aparece el lecho unguial retardado. O sea, que un paciente que tiene eso ya sabemos que perdió más de 750. Pero fíjense que la presión, el paciente perdió 1,5 litros y todavía mantiene la presión. Perdió casi el 30% de la volemia y puede mantener la presión por los mecanismos compensadores. Obviamente esto se va a dar en un paciente sano, saludable. Ahora, el paciente que es cardíaco, que tiene insuficiencia cardíaca, si pierde esta cantidad no compensa nada. Entonces hay que evaluar también las comorbilidades del paciente y lo que tiene. O por ejemplo, si está tomando atenolol o beta bloqueante, generalmente no compensan con taquicardia, entonces baja la presión. Y usted va a ver un paciente que tiene 80 de frecuencia cardíaca y que está hipotenso, y la frecuencia cardíaca está en 80 porque está beta bloqueado, no porque no quiera compensar. Fíjense que la hemoglobina va entre 8 y 10, y también la reposición con cristaloides. Cuando pierde más de 1500 a 2000, ya el paciente está con la TA disminuida, la frecuencia cardíaca llega a 140, un paciente ya está confuso, hiporreactivo, y la hemoglobina menos de 8 gramos. Cuando ya tiene menos de 8 gramos, algunos dicen 7, ya hay que empezar a pasarle sangre. Porque si vuelve a sangrar o aumenta ese sangrado, el paciente se lo puede descompensar y ya es tarde para tratar de sacarlo adelante. Entonces, bueno, viene el paciente, le tomo la presión, le tomo la frecuencia cardíaca, le mido el lecho unguial, y más o menos yo tengo una idea si tiene una hemorragia leve, moderada, grave o exsanguinante. Es lo primero que hago, y esto es válido para toda hemorragia, para un traumatizado que tuvo un trauma cerrado de abdomen, para una hemorragia por una herida de arma blanca de la pared costal. Esto nos sirve para todo. Entonces, es muy importante eso. Profe, perdón. Bueno, sí. ¿Con cristaloide nos referimos, por ejemplo, a solución fisiológica? Porque a mí me queda la duda bien diferenciar entre cristaloide y coloides. Solución fisiológica, Ringer lactato. Los coloides son derivados coloides, digamos, tipo proteínas, no me sale ahora el nombre, pero bueno. Los cristaloides se refiere a soluciones como el Ringer lactato, el cloruro de sodio, generalmente a eso nos referimos.
Gracias. Bueno, entre la causa de hemorragia digestiva, fíjense que por la edad, lo más frecuente en los niños, un niño que sangra, o tiene una invaginación intestinal o tiene un divertículo de Meckel, como primera medida. Invaginación intestinal, ¿por qué va a sangrar? Cuando se invagina el intestino hay un sufrimiento circulatorio de la mucosa. Entonces, lo primero que sufre es la mucosa y se horada y sangra, se desprende la mucosa y sangra. Pero para que pase eso tiene que estar acompañado de una obstrucción. O sea, si el paciente tiene una hemorragia digestiva baja y está ocluido, ahí pienso una invaginación intestinal. Si el paciente tiene una hemorragia digestiva, enterorragia, y no está ocluido, lo primero que pienso es un divertículo de Meckel. En los adolescentes, también la causa más frecuente es el divertículo de Meckel, y después en las enfermedades, los pólipos colorectales, congénitos, las enfermedades inflamatorias, enterocolitis infecciosa y malformaciones vasculares. Pero fíjense que bien un adolescente, yo no pienso que tiene una diverticulitis. Pienso divertículo de Meckel, no una diverticulitis sigmoide ni nada de eso. En el adulto se considera hasta menos de 65 años, y después mayor a 65 años, anciano, que yo no comparto porque la verdad que 65 años ahora son unos pibes todavía. Bueno, entonces, la enfermedad diverticular de colon ya empieza a aparecer como más frecuente. Ahí yo no voy a pensar en un divertículo de Meckel en un adulto. Sí, en colitis ulcerosa, cáncer colorectal, patología orificial como las hemorroides, pólipo de colon y angiodisplasia. Y en los ancianos, la enfermedad diverticular de colon es la principal causa. Luego la isquemia intestinal, la angiodisplasia y el cáncer colorectal. Todo esto está basado en Galindo. Por ahí hay otros autores que ponen como la angiodisplasia en segundo lugar antes que la isquemia. Está bien, eso es a considerar. Galindo dice esto. Y siempre en cualquier edad hay que pensar en enterocolitis severas de cualquier origen o discrasia sanguínea. Discrasia sanguínea hay que tener en cuenta pacientes que están anticoagulados. Un paciente que tiene una fibrilación auricular o que tiene un stent y está anticoagulado y viene con sangrado, yo lo primero que tengo que hacer es pedirle un coagulograma y ver cómo está el RIN. Si está, la mayoría de las veces te encontrás con una sorpresa que el valor normal que se tiende a mantener es 1,5 a 2, y hay pacientes que tienen 3 de RIN. Entonces, bueno, eso tenemos que tenerlo en cuenta porque es lo primero a corregir. Muchas veces, si no detectás eso, haces estudios que son innecesarios, con simplemente un análisis de sangre, saber que puede estar anticoagulado el paciente y sangra por ese lado. Bueno, entonces vamos al diagnóstico. Vino el paciente que manifiesta que tuvo deposiciones con sangre o enterorragia, llamémoslo así. Primero el interrogatorio. ¿Qué le preguntamos? Si ha tenido antes estos episodios, si ha estado anémico, cómo fue, cómo comenzó, si se acompaña de dolor. El examen físico, ahí hacemos lo que dijimos, toda la evaluación de la presión arterial, frecuencia cardíaca, relleno capilar, se hace un tacto rectal para corroborar el sangrado, y luego tiene los exámenes complementarios. Nosotros en el hospital, digamos, muchos pacientes vienen diciendo que tuvieron deposiciones con sangre. En el hospital que estamos nosotros, en el hospital Cuyen, atendemos presos, detenidos de la cárcel, que muchas veces dicen que sangran para que los lleve la policía al hospital y quizá evitar un conflicto. Quizá los querían agredir en la cárcel, entonces dicen que sangran, que tuvieron deposición con sangre, los llevan al hospital y te manifiestan que sí, que fueron con mucha sangre. Y bueno, ahí le hacemos el tacto. Si está limpio, o incluso uno hace el tacto y en el dedo del guante se echa agua oxigenada y se ve si hace burbujita. Si hace burbujita es positivo, entonces hay que creerle.
Y si no, bueno, no es que no hay que creerle, se le hacen los estudios, pero muchas veces son digamos, inventos. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que es importante corroborar lo que el paciente dice. Y con un tacto muchas veces se corrobora. Bueno, entonces, hay un consenso general que el primer paso es descartar la hemorragia digestiva alta mediante endoscopía o colocación de sonda nasogástrica. Y eso es por lo que habíamos dicho, porque un 10% de las hemorragias, que en principio son consideradas bajas, resultan que su origen es alto. Obviamente, yo no le voy a poner una sonda nasogástrica a un paciente que vino con proctorragia, pero sí un paciente que tiene una enterorragia o una hematoquesia importante. Una proctorragia, un paciente con sangrado leve, y no voy a sospechar que tiene una hemorragia digestiva alta porque tengo muy poca probabilidad. Entonces, invadirlo con una sonda, ahí lo podemos tratar de evitar. Pero sí en un paciente que tuvo una hematoquesia importante, que tiene una hemorragia moderada, tenemos que ponerle una sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque la hemorragia digestiva alta, cuando colocamos una sonda, lo primero que viene es sangre. Si bien no lo descarta totalmente, pero si ya viene sangre en la sonda nasogástrica, no perdemos tiempo en hacer otro estudio y empezamos con la endoscopía digestiva alta. ¿Entendieron eso? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces es importante esa parte también. Bueno, esto es lo que le decía, el examen físico y un examen rectal, y algunos consideran como parte del examen físico realizar una anoscopía o rectosimoidoscopía, que ahora les voy a mostrar cómo se hace. Eso nos permite ver la parte terminal del tubo digestivo, hasta los 25 centímetros. Después pedir un laboratorio. Todo este arsenal que ven acá, todo esto son las herramientas que tenemos para tratar de ubicar el sitio de sangrado. Cada una de estas herramientas tiene un pro y un contra. No sé si se entrecorta porque me hace como una... o se escucha bien. Se escucha bien, profe. Bien, Bueno, entonces, cada una de estas herramientas que están acá en esta lista tiene un pro y tiene un contra. Y tiene una sensibilidad para algo y no sirve para otra cosa. Entonces es bueno conocerla para saber con qué herramientas vamos a diagnosticar. Por ejemplo, sabemos que el hematocrito puede ser normal hasta que se distribuya en el líquido extracelular. Por ejemplo, viene un paciente que tuvo un sangrado agudo, perdió 1000 centímetros cúbicos, le pido un hematocrito y vino normal. ¿No sangró? No. Quizá lo hice antes de tiempo. El hematocrito recién se redistribuye el líquido, a las 8 horas está bien estabilizado la distribución del líquido. O sea que, si lo pedía a la hora de haber sangrado, un sangrado agudo capaz, quizás no, o quizás sí, pero puede no alterar el hematocrito. Después otra cosa que tenemos en cuenta, que eso depende de cada centro, si tenemos una hemoglobina menor a 7 gramos, tenemos que transfundirlo. ¿Por qué? Porque después, si sangra más, ya va a ser difícil, puede entrar en un shock refractario y no lo podemos sacar. Otra cosa que tenemos que considerar, ¿por qué? Por absorción intestinal del nitrógeno ureico generado por las bacterias al descomponer la sangre. Pero la creatinina va a ser normal. Si está alterado la urea y la creatinina también, ahí sí ya nos habla de que hay una afección renal que puede ser prerrenal por el sangrado y todo eso. Pero la urea por sí sola puede estar aumentada por esa descomposición del nitrógeno ureico. Y del laboratorio, tener en cuenta la coagulación. Siempre se pide una coagulación. Y el paciente anticoagulado generalmente que anda ambulatorio está anticoagulado con antagonistas de la vitamina K, como el acenocumarol. Y eso se manifiesta en el tiempo de protrombina. Si pedimos un KPTT,
no está afectado, pero si pedimos un tiempo de protrombina con RIN, con eso se puede mensurar, digamos, el grado de anticoagulación que tiene. Y usted sabe, supongamos, que viene un paciente con un sangrado que está anticoagulado y tiene 2,5 de RIN. ¿Cómo lo revierten a ese paciente? ¿Cuál es el antídoto para contrarrestar la anticoagulación por anticoagulantes orales? La vitamina K. La vitamina K, pero la vitamina K, ustedes recuerden que ustedes la introducen y el que produce los factores de coagulación es el hígado, los K dependientes. ¿Y cuánto demora si le ponemos vitamina K? 48 horas. Bueno, ¿y lo vamos a dejar sangrando 48 horas hasta que corrija? ¿Podríamos pasarle plasma? ¿O un Exacto. crioprencipilador? Se pasa plasma fresco congelado. Entonces, eso es a tener en cuenta. Cuando uno quiere revertir, o porque lo va a operar a un paciente, ya sea porque tiene una apendicitis y está anticoagulado, se le hace, la vitamina K demora, entonces no nos va a dar el resultado que esperamos. Tenemos que hacerle plasma fresco congelado. Y a veces con 2 o 3 plasmas, le pedís de nuevo un tiempo de protrombina y está normal. Entonces, eso tienen que saberlo, cómo contrarrestar la anticoagulación. De anticoagulante oral en forma rápida, y si yo, por ejemplo, a ese paciente tiene una colecistitis, por ejemplo, sí le pongo vitamina K, porque capaz que le puedo operar a los 2 o 3 días. Entonces, bueno, en ese caso sí, pero en un caso de un sangrado agudo, no se contrarresta con vitamina K, sino con el plasma fresco congelado. Bueno, con respecto a la anoscopía y rectosigmoidoscopía, es dificultoso. Acá dice que requiere la habilidad del médico para lavar y aspirar el contenido, para ver las lesiones, diagnosticarlas y realizar el tratamiento. La verdad que es re difícil, porque es un paciente que generalmente o hay que anestesiarlo para que no se mueva, no está preparado. Vos te metés el rectoscopio, el anoscopio y ves materia fecal, sangre. Es bastante difícil identificar las lesiones. En ese caso podés ver hemorroides, fisuras sangrantes, pólipos o tumores del recto sigma, lesiones inflamatorias sangrantes como una colitis ulcerosa, que haya una úlcera sangrante, y podemos ver hasta 25 centímetros. Se hace, estos son, un anoscopio es esto, y esto también un anoscopio media caña que se llama, y esto es un rectosigmoidoscopio. Esto se introduce y se retira el mandril blanco ese que tiene, y se va girando, y eso queda expuesta a la mucosa metida sobre la luz del instrumento, y uno a ir girando va viendo. Lo mismo esto, y el rectosigmoidoscopio, fíjese que llega, este dice que se llega a 25 centímetros, este es muy antiguo, acá uno ponía el ojo y miraba por acá, con esto inflaba el intestino para que se dilate, y ir introduciendo el sigmoidoscopio. Y acá eso lo hacíamos nosotros cuando éramos residentes al principio, uno inflaba el colon para ver la dilatación, para que se dilate y poder progresar, y muchas veces se escapaba el aire por el costado del ano, y uno tenía la cara ahí, era horrible. Entonces, eso yo no lo haría de nuevo, digamos. No sé si alguno todavía lo hace o no, pero bueno, es bastante, no ves mucho, es difícil. Bueno, después tenemos la colonoscopía. La colonoscopía en hemorragia digestiva baja se considera el método de primera elección. Se recomienda realizar el estudio en las primeras horas o dentro de las 24 horas. Generalmente después de esas horas, la mayoría son negativos y no se encuentra el sitio de sangrado. No se encuentra porque la mayoría para sola, cede espontáneamente.
Pero para poder hacer una colonoscopía requiere esto: valores hemodinámicamente aceptables, y también requiere que le hagamos cierta preparación. La preparación se puede hacer con purgante o con enema. Obviamente, cuando mejor preparación tengamos, mejores resultados diagnósticos vamos a tener. Pero fíjense que la mayoría de las veces la preparación no es deficitaria. Y tenemos esto según la autoría, del 30% al 92%. 92% uno bien preparado, y uno que paciente que está mal preparado, capaz que el 30%. Y si no se puede preparar el colon, es mejor hacer una arteriografía. Entonces esto es importante que lo sepan. No le van a pedir una colonoscopia a un paciente inestable o a un paciente que no lo pueden preparar. Entonces, bueno, colonoscopia. Este es un sangrado por divertículo. Fíjense cómo se ve. Uno entra y ven sangre por todos lados. Ven los orificios diverticulares y no logra por ahí identificar el sitio exacto del sangrado. ¿Por qué? Porque se va distribuyendo por el peristaltismo. Entonces, y a veces puede refluir un poco hacia arriba. Pero acá en este caso, por ejemplo, de esta endoscopía, nosotros progresamos. Si no se encuentra otra causa y se ven orificios diverticulares, se le asigna el sangrado a sangrado diverticular. Distinto sería si encontramos una angiodisplasia, si encontramos algún tumor o una úlcera. En este caso se encontraron solo esos divertículos, son esos orificios que están con sangre bueno. Este es un colon que está bien preparado. Cuando está mal preparado es otra cosa, se ve todo materia fecal pegada, no se puede identificar muchas cosas. La materia fecal hay que lavar para que no tape posibles lesiones de angiodisplasia o úlcera. Bueno, habíamos dicho que otro de los métodos. ¿Alguien quiere preguntar algo de la colonoscopia? Profe, Sí. ahí cuando están viendo el colon y está todo sangrando tanto, o sea, ¿ustedes le ponen algún líquido, algo como para ir lavando para ver que no es de la mucosa o algo por el estilo? Sí, eso se va lavando, se va inyectando solución fisiológica y se va aspirando. El colonoscopio tiene un canal de aspiración y lavado. Entonces eso donde hay dudas, por ejemplo, hay un coagulito pegado a una úlcera, se lava, se echa suero, se lava y se aspira y se ve esa zona. Entonces permite eso. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Nosotros habíamos dicho, ustedes saben, que en una diverticulitis está contraindicada la colonoscopia. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Sí. ¿Y en un sangrado diverticular está contraindicado o no está contraindicada la colonoscopia? Profe, y si el divertículo ya está sangrando, no debe ser porque se puede haber perforado, entonces si nosotros aumentamos más la presión del colon, ¿sería peor? No, por eso es lo que le quería decir. Acuérdense, ya lo vamos a decir después, pero el sangrado por divertículo no es que está inflamado el divertículo, no está alterada la pared. Se sangra el vaso que entra, no es lo mismo. Vos a un paciente que tiene un sangrado diverticular, vos le apretás el abdomen, no le duele. En cambio la diverticulitis sí. Y en la diverticulitis hay edema, y hay edema, mucha fragilidad. En caso de esto no pasa nada. Si el paciente no tenemos sospecha de diverticulitis, no está contraindicada la colonoscopia cuando hay divertículos sangrantes. Le pregunto para que quede claro eso. ¿Entendieron o piensan otra cosa o quieren preguntar? O sea que en el único momento que está contraindicado es en diverticulitis, la colonoscopia, con respecto a los divertículos, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. En diverticulitis o quizá una obstrucción, una oclusión por un tumor diverticular que no va a estar preparado y va a ser difícil, digamos, prepararlo por la cantidad de materia fecal que tiene, no sé. Pero sí, en diverticulitis, no en sangrado diverticular. Ahí quedó claro, bueno. Después tenemos la cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica
es una cápsula que tiene 26 por 11 milímetros. Hay distintas medidas, digamos, pero generalmente esta marca Olympus, por ejemplo, tiene eso. El paciente la ingiere y va grabando, el peristaltismo se la va llevando. Entonces va grabando las imágenes, o si no las puede ir transmitiendo también por vía, creo que de Bluetooth, o la va transmitiendo y la va viendo en directo. Pero digamos no tiene mucha precisión, porque por ahí una onda peristáltica se la llevó y pasó un trayecto muy rápido y no alcanzó a detectar lo que había. Generalmente esta cápsula se puede llegar a pedir cuando primero que el paciente tiene que estar estable o con un sangrado leve, se tienen que haber hecho todos los estudios previos, como una endoscopia digestiva alta, endoscopia digestiva baja, y si nos queda duda de poder segmento intestinal medio, podemos recurrir a la cápsula esta. Está indicada en sangrado digestivo instancias diagnósticas clásicas. Yo no le voy a dar una cápsula al primero que viene. Primero tengo que agotar todo y es lo último. Y es caro y en nuestro medio es de difícil acceso. Y obviamente no está indicada en urgencias de ninguna manera. Las imágenes que va transmitiendo son estas. Es decir, graba todo, después se procesa, hay un técnico que va viendo las imágenes bueno, y ve imágenes sospechosas. Bueno, después tenemos, ¿cómo más estudiamos el tubo digestivo? El colon ya sabemos que es fácil, porque le haces la colonoscopía y podés llegar hasta la válvula iliocecal, inclusive te podés meter en el ilion unos centímetros más. Yo tengo endoscopía que me informan hasta 50 centímetros que se metieron en el ilion. Y por vía digestiva alta, el endoscopio común llega hasta el duodeno. Y podés llegar hasta la tercera porción con suerte. Pero hay otro instrumento que es el enteroscopio. En el enteroscopio hay dos, enteroscopio con doble balón y el enteroscopio común. Este enteroscopio tiene 2 a 3 es finito, tiene más flexibilidad, y con esto pueden llegar, pasan el ángulo de trace, progresan hasta el yeyuno y hasta 1,5 metros llegan desde el ángulo de trace. Entonces, bueno, lo que lo va limitando es que el intestino se va doblando, hace un loop, y ahí es difícil progresar. Esto para llegar a 1,5 metros lleva mucho tiempo, muy tedioso, mucho trabajo, anestesia. Tiene que estar muy experimentado el operador que va a hacer esto. Fíjense, si llegamos a 1,5 metros, ¿qué nos queda estudiar? ¿El intestino cuánto tiene? ¿Quién me puede decir más o menos cuántos metros tiene el intestino? Solamente de 3 a 5. Sí, hasta 6 metros tiene. Entonces, fíjense que por abajo podemos estudiar los últimos 50 centímetros con suerte. Y por arriba 1,5 metros. Nos quedan como 3 metros sin poderlo estudiar hasta ahora. Y la cápsula medio que no nos sirve, pero para esto está el enteroscopio con doble balón. En Japón, lo desarrollaron en Japón en 1998 y lo introdujeron en el mercado en el 2004. Se logra ver 200 centímetros de yeyuno por vía alta y 1,30 m por vía baja. Es decir, que estamos cubriendo 3,30 metros de intestino delgado. Igual nos queda un pedacito, pero bueno. Fíjense la duración del tratamiento. Alrededor de 50 a 75 minutos. Y no siempre se logra de todo el intestino. Solamente hay casos que sí se puede ver todo el intestino delgado, pero en el 70 al 40% de los casos. En la mayoría se ve esto, que dice acá. Yo le voy a mostrar un video de cómo... A ver cómo hago para...
Profe. Profe, creo que no se está escuchando el video ni usted. Bueno, ¿entendieron cómo? Profe, ¿puede tratar de cambiar de diapositiva que quizás es el video lo que no lo deja hablar? Hola. Ahora sí. Ahí se está cortando un poco. ¿Se cortó, chicos, o no? El video no se escuchó, profe. Hola, ¿se escucha?
Sí, sí se escucha, profe. Ah, bueno, no sé si se vio el video o se cortó. ¿Se vio el video? Sí, sí, se vio. Solamente que no se escuchó el audio, pero todo lo otro se vio. Ah, bueno, pero se entendió con el audio. Sin el audio, ¿se entendió cómo funciona? Sí, se entendió, profe. Bueno, entonces, bueno, fíjense cómo funciona. El doble balón va traccionando, infla uno, tracciona, mete el otro, tracciona de nuevo. Es como que va invaginando el intestino copio y así van progresando. Lo que decía ahí en el audio decía que depende de dónde uno sospecha la lesión, puede hacerlo desde arriba, desde vía alta o por el ano. Eh, que hay casos que sí, que se logra examinar totalmente todo el tubo digestivo y otros no. Después, otra cosa eh, para diagnosticar el sitio de sangrado es la centellografía radioisotópica. La centellografía se inyecta tecnesio 99 marcado, eritrocito marcado con tecnesio 99. Y luego se mete a un aparato que detecta la radiación, y donde se acumula el tecnesio es porque está sangrando. Pero fíjense esto que dice acá, que tiene que sangrar 0,5 a 1 mililitro por minuto para ser detectado. Es más sensible que la angiografía. La angiografía necesita 1 milímetro, más o menos. Y generalmente esto, cuando hay un sangrado de divertículo de Meckel, es muy útil. Se pone por vía venosa, no es tan invasivo. Se inyecta y se ve así, por ejemplo. Fíjense acá, no sé si ven las imágenes. Eso es un asa donde se acumuló el tecnesio 99. Un asa de delgado. Entonces vos ya sabés que el sangrado está ahí por fosa ilíaca derecha, que puede ser delgado, o a veces se dibuja el divertículo de Meckel. O esto te dice que está sangrando realmente. Exactamente el lugar no lo vas a saber. Pero sabés que está sangrando algo en el intestino delgado, por ejemplo. Después tenemos la angiografía, que en este podemos diagnosticar el sangrado, pero no podemos hacer absolutamente nada. No podemos intervenir para detener el sangrado. En cambio, en la angiografía, también necesita que haya un flujo mínimo de 0,5 mililitros por minuto de sangrado, y sí ahí nos orienta más, porque nosotros se introduce por vía arterial un catéter que se va dirigiendo a la arteria mesentérica superior, a la arteria mesentérica inferior, y se va progresando por las distintas ramas. Y dibuja anatómicamente dónde fuga. Se ve un charquito de fuga de contraste, entonces podemos estipular si es la cólica media, si es la mesentérica superior, y nos da la posibilidad de embolizar. Esto acá se ha hecho, a ver si se ve, perdón, a mí me pone que tengo inestable la conexión, no sé si se sigue escuchando. Sí, profe, lo escuchamos Se bien. cortó un poco nomás, pero se escuchó, profe. ¿Se escucha bien? Bueno. Esperen, voy a cambiar de Wi-Fi, me voy a conectar con el celular por las dudas.
Bueno, no sé si es nuevo o no. Sí, profe, por ahora todo bien, ¿eh? Todo Se bien, cortó un perfecto. poquito, pero se Bueno. llegó a escuchar bien. Bueno, esta es la mesentérica superior. Y se ve que una de las ramas ahí hay una fuga que se ve así. Entonces esto nos permite embolizar. Se emboliza esta arteria y se tapa todo, se emboliza ahí y se tapa toda esa zona sangrante. Yo le decía que el padre, les voy a contar un caso para que también sepan también las posibles complicaciones que tiene el padre, un colega nuestro, tenía un sangrado diverticular. Y generalmente el sangrado diverticular cede espontáneamente. Pero él, como seguía sangrando, decidieron hacer una arteriografía y vieron que sangraba en una de las sigmoideas, de las arterias sigmoideas, ahí se veía el sangrado, era el que juntaba. Entonces decidieron embolizarle. Perfectamente se detuvo el sangrado, el paciente se fue de alta, pero a los 5 días vino con una peritonitis porque hizo una necrosis de una parte del colon y se perforó. Entonces sepan también que la angiografía, si bien sirve para detener el sangrado, hay que tener en cuenta y seguir muy bien al paciente porque a veces puede dar placas de necrosis en alguna área de la zona que estaba irrigada. Entonces, sepan también esa, así como para el sangrado, también puede dar necrosis de una placa de intestino delgado, por ejemplo. Bueno, la angiotomografía. ¿Han escuchado lo que es la angiotomografía? Alana, ¿escuchaste lo que es la angiotomografía? Te pregunto a vos porque está ahí en la lista, nada más. Sí, profe. Bueno, ¿qué es la angiotomografía? Bueno, la angiotomografía es una tomografía en la cual se hace con un contraste endovenoso y se tiran los cortes y después se procesa la imagen y simula, digamos, reconstruye la trama vascular. Y donde se ve que hay fuga del contraste, uno puede estipular dónde está el sangrado. La angiotomografía en un paciente inestable, relativamente inestable, digamos, porque si está súper inestable no le podemos hacer ni angiotomografía. Es algo bastante rápido y sencillo, y tiene buena precisión diagnóstica. Por ejemplo, yo le voy a mostrar esta imagen, así se reconstruyen los vasos. Esta angiotomografía, esto es de un paciente, lo que le está sangrando ahí es el vaso. Y en este caso acá, se ve que colecciona el contraste en el colon. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, hay un sangrado diverticular de colon o tumoral de colon o porque tienen cruzada la pared ahí. Pero la angiotomografía nos precisa dónde se escapa el contraste que pusimos por vena. Entonces es muy útil. Y es a tener en cuenta en pacientes que están inestables, que no podemos preparar el colon. Acá no hay problema de la no preparación del colon porque la materia fecal no va a generar ningún inconveniente para detectar el lugar del sangrado. Entonces ténganla en cuenta, la angiotomografía, nosotros la usamos mucho en el hospital en trauma, para los sangrados del hígado, sangrados del vaso, principalmente eso. Inclusive, cuando detectamos el sangrado, después le hacemos una arteriografía y podemos embolizar. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a los estudios que vimos? Profe, ¿te escucha? Sí, escucho. Entonces, entre la arteriografía y la Ajá. angiotc sería para urgencias más que nada, y la arteriografía cuando el paciente está estable y... No, la arteriografía
la podés llegar a usar en un paciente. El paciente inestable sí, tenés mucho riesgo que se te descompense. Tenés razón, la tomografía es mejor en el paciente inestable, pero no podés embolizar. Claro. Es decir, no podés parar la hemorragia con la... Es solo diagnóstica la angiotomografía. Y la angiotac sería. Y la angiografía con catéter, bueno, te permite también embolizar. Que muchas veces nosotros lo hacemos muy seguido, eso de embolizar, en los traumas cerrados de abdomen, que por ejemplo sangra el vaso o sangra el hígado, porque nos permite hasta compensar el paciente a veces. Si está descompensado y vemos que tiene una lesión muy importante, que vemos que quirúrgicamente un hígado totalmente destrozado, cuando vos lo operás es difícil parar el sangrado, y con la embolización lográs disminuir el sangrado, lo lográs estabilizar y bueno, después por ahí lo operás. Bueno, ahora voy a hablar de algunas patologías para que tengan en cuenta. Por Profe, ejemplo, sí, una pregunta que me quedó ahora. ¿Qué es lo que se colocaba en el guante para hacer el tacto rectal? Justo se me había cortado. agua oxigenada. Ah, genial, gracias. Hace el tacto rectal, después se echa agua oxigenada, y si hace burbujitas o espuma es porque hay sangre positiva en la materia fecal. Ustedes han escuchado, lo que les quería decir también otra cosa es que la sangre oculta en materia fecal, muchos la piden y se la hacen y dan positivo. Lo que tienen que saber que la sangre oculta en materia fecal, para hacer el análisis de sangre oculta, hay que hacer una preparación muy estricta. Por ejemplo, si el paciente se lavó los dientes en los últimos 72 horas, puede dar positiva, porque durante el cepillado dental se produce un sangrado, que el paciente lo traga. Entonces, puede dar positivo por ese simple hecho. O si comió carne roja, puede dar positivo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso, porque muchos decían de hacerlo de screening a la sangre oculta en materia fecal, pero yo estoy seguro que si a ustedes yo les pido una sangre oculta en materia fecal, le va a dar positivo. Si no hicieron la preparación correcta. Es decir, si no, se lavaron los dientes en los días previos y todo eso. Así que acuérdense de eso de la sangre oculta en materia fecal, que es tan sensible que detecta cualquier cosa. Bueno. Profe, Sí. para hacer esto de la preparación para la materia oculta de sangre, de materia fecal, perdón, ¿cómo sería? O sea, de tiempo y de... Porque no sé, creo que yo no tenía idea de que te tenían que hacer una preparación así tan estricta. Entonces estaría bueno saber. ¿Para hacer que la colonoscopia, decimos? ¿O para hacer No, para saber la sangre oculta en materia fecal, ¿cómo sería como las cosas que se tienen que hacer para que no dé un falso positivo? Y primero eso, no comer carne roja, no cepillarse los dientes, por 3 días más o menos. Fíjense bien, ahí hay una preparación que muchos no se la piden y no le dan la preparación. Pero vos tenés que tratar de no ingerir de ninguna manera, ya sea por sangrado de las encías o porque ingeriste algún alimento que contenga hemoglobina, no tenés que ingerir nada de eso. Es decir, una dieta muy estricta, no cepillarse los dientes, y ahí sí puede llegar a tener valor la sangre oculta en materia fecal. Eso, tengan en cuenta eso, nada más. Bueno, con respecto a los divertículos de colon, todos sabemos que son más frecuentes los del lado izquierdo, pero que los del lado derecho sangran más. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles sangran más, los derechos o los izquierdos? ¿Ustedes qué me dicen? No, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la causa más frecuente de sangrado diverticular? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. La causa más frecuente capaz es el izquierdo porque por más que sangren menos son mucho más frecuentes que los derechos. Exactamente, esa es la respuesta correcta de examen. El sangrado más frecuente son por los divertículos izquierdos,
Pero, si vos tenés 50 diverticulitis divertículos del lado derecho y 50 del lado izquierdo, ahí sí va a ser van a sangrar esos 50 del lado derecho más que los otros. Pero como hay capaz que 2000 del lado izquierdo y 50 del lado derecho, los que más sangran son los izquierdos, que son más. ¿Entendieron eso? Sí, entonces la respuesta sería de izquierdo, o no sé. Depende cómo esté formulada la pregunta. Pero los que más frecuenten, si yo pregunto, ¿cuáles sangran más, los divertículos izquierdos o los derechos? Y sangran más los derechos. Pero si yo pregunto, la hemorragia, ¿cuál es la causa de la hemorragia digestiva más frecuente? ¿Es por divertículos derechos o por divertículos izquierdos? Y la hemorragia digestiva por divertículo izquierdo es más frecuente que por divertículo derecho. Pero si comparás uno a uno, sangran más los derechos. Es medio un juego de Profe, palabras, pero se está cortando. ¿se escucha? Ahora sí. Se está cortando. A mí me pone inestable. Pero entonces uno lo que quiere es operar Profe, no se lo escucha. un paciente porque ¿no se escucha? ¿Ahí se escucha o no? Ahora sí, pero todo lo anterior que Hola, dijo hola. no. Perdón, ¿ahora se escucha? Sí. Sí, perfecto. Bueno, ahí me conecté al celular porque no sé qué está pasando. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, entonces lo que le decía es que cuando uno va a operar a un paciente, por ejemplo, sospechamos un sangrado diverticular de colon, agotamos todos, angiografía, embolización, generalmente paran solas, pero si no llegara a parar y el paciente se nos sigue descompensando, lo tenemos que operar. Y la cirugía va a ser difícil identificar el sitio del sangrado, a menos que ya por arte lo hayamos identificado. Entonces se reseca el segmento que detectamos por angiotomografía o por arteriografía. Se reseca ese segmento. Después van a ver que hay mucho sangrado por alteraciones vasculares. Está la ectasia vascular, la telangiectasia hereditaria, la isquemia intestinal. La más conocida es la enfermedad de Rendu-Weber-Osler, que si uno ve tiene eso, tiene malformaciones en la mucosa, en la lengua y en el tubo digestivo. Si nosotros tenemos un paciente que tiene todas esas lesiones, que son angiodisplasia, y tiene una hemorragia digestiva, pensamos que es esto. Y el tratamiento
es endoscópico y se quema la lesión sangrante. La isquemia intestinal, ¿ustedes por qué piensan que puede sangrar la isquemia intestinal si no le llega sangre al intestino? Porque se puede necrosar la pared y ahí empieza a sangrar. Exacto. Lo primero que sufre es la mucosa. La capa muscular no. Eso va sufriendo crónicamente y se va estrechando, se puede fibrosar, pero lo primero que se necrosa es la capa mucosa superficial, y cuando se necrosa sangran los vasos que llevan la sangre a la mucosa. Entonces, bueno, es otra causa. Por ejemplo, la angiodisplasia dicen que es la segunda causa en pacientes mayores. Habíamos dicho que estaba la diverticulitis, después la angiodisplasia, y la mayoría están en colo derecho. Y se ven lesiones así en la endoscopía que se pueden quemar con argón plasma o con electrobisturí, pero con electrobisturí tenemos riesgo de perforar y todo eso. Si yo le pregunto, un divertículo de Meckel, ¿por qué sangra? ¿Ustedes qué me dicen? Esto es un divertículo de Meckel. Porque puede haber contenido en su interior que erosione la mucosa. ¿Qué contenido? Alimenticio. No. Pregunta de examen. ¿Fecalito? Tiene mucosa, esto tiene. Mucosa heterotópica gástrica. Y eso genera una úlcera. Y el diagnóstico se hace con gammagrafía 99. Con tecnesio 99. Acuérdense que el divertículo de Meckel se puede inflamar y perforar y puede sangrar. Generalmente tiene mucosa gástrica, y la mucosa gástrica produce ácido clorhídrico y da una úlcera. Entonces, generalmente por eso sangran los divertículos niños, jóvenes y todo eso. También puede tener mucosa heterotópica pancreática. Así que estudien divertículo de Meckel, porque la pregunta esa está en todos lados. Bueno, después otra cosa que tienen que saber como reseña, que los tumores de His son los que mayormente se manifiestan por hemorragia digestiva baja. Los tumores de His. Que generalmente esto lo detectamos la masa por una tomografía, y si sangran, bueno, pensamos que es un tumor de His. Y otra cosa que hemos tenido son las fístulas aortomesentéricas. Generalmente el duodeno, la tercera porción, ahí está la arteria mesentérica, apoya sobre la aorta. Cuando hay pacientes que tienen aneurisma y tienen una prótesis o una endoprótesis, a veces se puede producir una fístula del aneurisma al duodeno y da una hemorragia que en este caso uno diría es alta porque va al duodeno, pero bueno, ahí estamos en el límite. Entonces, bueno, tratamiento. Alrededor del 70% de las hemorragias digestivas bajas se detienen espontáneamente. Si no se detienen, tenemos que hacer una hemostasia, ya sea por vía endoscópica o endovascular. Endovascular sería la embolización. Y como última opción, la tomografía, la cirugía, perdón. O sea que la mayoría para, si no para, agotamos los medios con hemostasia por endoscopía o por embolización. Y última opción, la cirugía. Y hay consenso que primero debe encararse el tratamiento médico de la lesión sangrante y el quirúrgico queda reservado ante el fracaso de todo lo otro. Bueno, ¿cuándo yo voy a operar a un paciente? Ya dije, cuando todo lo otro fracasó. O cuando la hemorragia no puede ser detenida y requiere más de 4 unidades de sangre. Cuando pese al tratamiento médico, sigue sangrando por más de 4 días. Cuando fracasó la endoscopía y la embolización y persiste la hemorragia activa, ya sea NAPA o activa. Y si vuelve a resangrar un paciente que yo embolicé, estaba grave, lo embolicé, paró el sangrado y vuelve a resangrar, lo tengo que operar porque es muy poco probable que la pueda detener a la hemorragia, nuevamente con otra embolización.
Y obviamente, si yo estoy en un lugar que no tengo sangre para transfundirlo, no me puedo arriesgar a dejarlo sangrando y no operarlo. Entonces, bueno, ahí ya es otra cosa, ¿eh? Ahí la decisión la tomo porque no tengo sangre, nada más. Chicos, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se escucha? ¿Se perdió la conexión? Sí, sí, se Profe. escucha. Una pregunta. Sí. Las lesiones, las de Rendu, Weber, Osler, ¿esas cómo se tratan? ¿Se queman nomás y se hace Se algo queman, más? sí. Se queman, se inyectan sustancias, digamos, esclerosantes, como que fuera una varice. Pero generalmente se queman con argón plasma, o yo he visto que la queman hasta con electro, por ahí. Se quema la que está sangrando, no va a tocar toda. ¿Y todas Porque las demás se dejan nomás? sí, en el momento agudo sí, porque vos también tenés riesgo cuando vos haces eso. Tenés riesgo de perforar, de irte más profundo y que sangre. Yo eso creo que quedaría a criterio del que lo haga, no sé. También tiene el riesgo cuando vos tratás de quemar esa lesión. Gracias. Bueno, de hemorragia digestiva lo que tienen que evaluar es que manejarlo como todas las hemorragias digestivas y después tratar de ubicar el sitio y sepan las herramientas. Si yo le pregunto a un paciente que está sangrando 0,1 mililitro por minuto, ¿me sirve la arteriografía? No, No. ¿Y la centellografía? tampoco. Claro. Bueno, entonces, eso. La angiotomografía, algún sangrado tiene que haber y ver cómo se acumula la sangre. Pero bueno, espero haber sido claro y cualquier cosa, si no me preguntan. O sea Profe, que angio-TC sí sirve, profe. Si hay ese poquito. No, tampoco. La angio-TC no sé cuánto tiene que haber de sangrado, pero tiene que haber un sangrado como para que acumule el contraste, porque el contraste son hidrosolubles y desaparecen enseguida. No se va acumulando como el tecnesio 99. El tecnesio 99 sí permite 0,5 de sangrado porque va quedando, la otra parte circula y se va perdiendo y se va acumulando. Pero el contraste hidrosoluble, la angiotac, tiene que tener un sangrado activo en el momento que vos pasás el contraste. Entonces fuga. Si no, no. profe, ¿cómo se valora esta cantidad de sangre para hacer estos estudios? O sea, porque si, ¿cómo que yo sé si está sangrando más o menos de 0,5 ml por minuto para hacer Excelente pregunta. No sabés, pero vos ves que el paciente se va descompensando, que sigue sangrando, que va bajando el hematocrito, que en una hora te bajó o pierde presión, aumenta la frecuencia cardíaca, vos clínicamente estás sangrando. Entonces, ahí, y lo que te quiero decir es que si el paciente está estable y vos le haces el estudio y da negativo, es porque vos no está sangrando o está sangrando menos. En realidad no sabés. Claro. Señor, usted está, si no sabe, es buena pregunta esa. Así que bueno. Bueno chicos, no sé si quieren otra pregunta o damos por finalizado. Creo que estaríamos, profe. Bueno, entonces nos vemos el jueves que viene que tenemos patología orificial o anal benigna. La semana que viene voy a tratar de conseguir lo mismo y le paso el link. Dale, perfecto, perfecto. Gracias, Así que, profe. bueno, Gracias, muchas gracias. profe. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, profe.